infecciones respiratorias altas, vale decir lo que es la sinusitis y la hipertrofia de los adenoides y de las amígdalas. Vamos a empezar llamando por favor a la lista, presten atención. Está Yanira Jacopa. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Agar Almanza. Iván Arancibia. Presente, doctor. Paul Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Altair Ávila. Noelia Barrón. María Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides. Nicole Berríos. Presente, doctor. Noelia Bolívar. Es Noemí. Noemí, perdón. No, está bien, Presente. Noemí. Maya Bustamante. Claret Calderón. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Eva Chávez. Raquel Chuca. Presente, doctor. Mabet Copa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Silvia Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rolando Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mariela Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gino Diverno. Luis Fernando Donaire. Presente, doctor. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Jimena Flores. Presente, doctor. Johnny Flores. Reina Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Flores. Alejandra Guerrero. Presente, doctor. Diana Hinojosa. Presente, doctor. Cristian Guaita. Orlando Castro. Presente, doctor. Eloy Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivanet Yanqui. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Presente, doctor. Ana Beatriz Mogro. Presente, doctor. Soledad Mollo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ever Ortiz. Presente, doctor. Yacelo Tondo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valeria Peñafiel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Yanina Quispe. Nazarena Rocha. Presente, doctor. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Esther Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Beatriz Salinas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ariadna Samanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Fabián Sandoval. Cristian Silva. Adrián Sousa. Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Lisbeth Tolava. Presente, doctor. Sergio Vargas.
Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Sven Vargas. Araceli Vargas. Luis Marcelo Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Presente, doctor. Graciela Vélez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romina Celaya. Jessica Yucra. Presente, doctor. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestra clase, recordando que ya hemos hecho varios temas de infecciones respiratorias altas y nos faltan dos últimas, ¿no? Que es la parte de la sinusitis, una entidad que requiere que tengamos un juicio ya clínico desde temprana edad, cuando ya empiezan a neumatizarse los senos paranasales, y desde luego la frecuente complicación de las infecciones respiratorias altas que corresponde a la hipertrofia de las amígdalas y por supuesto también de los adenoides. Entonces vamos a empezar recordando que desde luego, desde el nacimiento es muy difícil que el niño haga una sinusitis frontal, por ejemplo, porque como vemos el seno frontal se neumatiza tardíamente. Es tal vez uno de los más prontos, más tempranos en neumatizarse, el seno etmoidal, donde el niño ya puede desarrollar una infección de los senos etmoidales desde temprana edad, desde el tercer o cuarto mes de vida. Sin embargo, por ejemplo, una sinusitis frontal es imposible en el niño menor de 1 año, puesto que la neumatización es más tardía. El seno esfenoidal, aún más tardío todavía, a partir de los 3 años, y el seno frontal, un cuadro que se da con bastante frecuencia en adultos y en niños mayores de 6 años. Por lo tanto, ese concepto tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer o veamos la necesidad de hacer un estudio radiológico, recordando de que tienen tiempos muy marcados en neumatización y por lo tanto a veces el pedir demasiado estudio, por ejemplo, un niño de 3 años pedirle para ver los senos frontales no tendrá ninguna utilidad, no vamos a poder ver nada del seno porque aún no está neumatizado. Por lo tanto, es un elemento que siempre debemos tomar en cuenta. Evidentemente los senos, cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, un seno maxilar a partir de los 6, 7, 8 meses de vida, es un seno que está muy incipiente, muy pequeño, pero además de muy pequeño, con un sistema de drenaje muy inmaduro, lo cual hace que a su vez pueda infectarse con frecuencia. Lo mismo ocurre con el seno etmoidal, temprano en su aparición, pero que lamentablemente está muy tabicado y además con un drenaje muy incipiente, lo cual permite que el niño desarrolle procesos inflamatorios en sus senos con mayor frecuencia. Evidentemente, los cuadros también nasofaringeos, que como hemos hablado anteriormente, coinciden en una alta frecuencia en la etapa pediátrica, van a predisponer a que por extensión y por inflamación de toda la mucosa nasofaringea, también se inflame su sistema de drenaje del seno y por lo tanto puede ocurrir una obstrucción que favorece el desarrollo de infección. Estas infecciones pueden ser tanto virales, predisponentes, me refiero a infecciones nasofaringeas virales, como también pueden ser tranquilamente bacterianas que van a comprometer al paciente. También debemos recordar que en el tema de la sinusitis, la función ciliar, al igual que en toda la vía aérea, es muy importante. Y si el niño tiene por alguno de los motivos anteriormente indicados en el tema de la otitis media aguda, un enlentecimiento del movimiento ciliar, por ejemplo, padres fumadores, pues fácilmente este niño va a desarrollar esta sinusitis que les hacía referencia. Además de aquello, las infecciones y sobre todo las afecciones alérgicas son muy frecuentes en la etapa pediátrica y estas alergias también comprometen la función mucociliar y generan una marcada inflamación en la zona del drenaje de los senos y en la mucosa del seno mismo que va a conllevar al desarrollo de una sinusitis. Un elemento importante en la sinusitis es también el reflujo gastroesofágico. Recuerden que en las primeras etapas de su vida, estamos hablando de un niño de 1 año, 2 años, tiene frecuentes episodios de reflujo y estos reflujos pueden comprometer también la mucosa nasofaringea y de esa manera evitar el drenaje adecuado de los senos paranasales.
se ha encontrado una mayor tendencia a la sinusitis en niños que tienen deficiencias inmunitarias, especialmente de inmunoglobulina A e inmunoglobulina G, así como también un cuadro de sinusitis mucho más frecuente en niños que son portadores de aumentos genéticos de la inmunoglobulina E, ¿no es cierto?, relacionada básicamente con los factores alérgicos. Ya habíamos hablado que el tabaco, el humo y la polinización ambiental son elementos favorecedores para el desarrollo de la sinusitis. Como vemos, el sistema mucociliar falla y por lo tanto están paralizados los cilios y eso hace que el moco pueda quedar muy compactado en el seno paranasal y va a generar, por supuesto, una inflamación muy marcada, edema, mucha hinchazón de la zona y obviamente imposibilidad del drenaje del seno. Y eso, por supuesto, va a generar la presencia de una sinusitis. La etiología, les decía, es muy variada. Tenemos bacterias como el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis, también como tercer agente causal, y en algunas ocasiones van a poder ver ustedes sinusitis debidas a Escherichia coli en pacientes que presentan cuadros, por ejemplo, obstructivos muy marcados en la vía aérea. Igualmente, los virus ocupan un papel muy importante en la sinusitis, como el rinovirus, el adenovirus, y como siempre, casi en todas las infecciones respiratorias altas, los parainfluenza, que los hemos visto y reiteramos nuevamente en el tema de las laringitis. Ahora bien, ¿cómo se inicia un cuadro clínico de una sinusitis? Habitualmente inicia con un síntoma de resfrío común. Recordemos que las infecciones pueden ser virales en los senos y es la forma además de que inclusive cómo empieza una sinusitis de origen bacteriano, con un problema de síntomas de resfrío común. Vale decir, tos, catarro, presente el paciente flujo nasal hialino, obstrucción nasal, eritema conjuntival, fiebre de no mucha importancia, ¿no es cierto?, no muy alta, y también, por supuesto, tos. Sin embargo, si bien hemos dicho que los resfríos comunes tienen una duración de 7 a 10 días, pues resulta que el paciente no mejora y continúa con los síntomas por más allá de los 10 días que son habituales en los pacientes con resfrío común. Por lo tanto, cuando veamos un niño que está resfriado, pero que no se le ve el resfrío, han pasado ya 12 días, pensaremos que puede estar haciendo una complicación sinusal. Ahora bien, ¿hay algún síntoma? Porque esto es totalmente inespecífico y se puede dar en cualquier proceso, inclusive el elemento favorecedor de las infecciones ópticas, por ejemplo, es también el resfrío común. De que podríamos pensar que si se prolongan los síntomas podría ser una otitis también. Sin embargo, recordemos que hay algunos signos patognomónicos en la sinusitis. Por ejemplo, el dolor facial, especialmente frontal o maxilar en los pacientes con sinusitis. ¿A qué atribuirían el dolor facial? ¿Cuál creen que es la causa para que un paciente con sinusitis pueda sentir dolor? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué será? Una infección probablemente de los senos paranasales, doctor, o de los senos maxilares. Ya, pero ¿por qué provocará dolor? ¿Cuál es el motivo que la sinusitis de dolor? Doctor, por la... Pablo Manuel, sí, dígame. Quizás es porque va a haber una acumulación de mucosa que no va a poder drenarse. Ya, el aumento de y causaría quizás en un cierto momento, como decía mi compañera, un tipo de secreción purulenta también y una infección. Ya, mire, el síntoma del dolor habitualmente está relacionado con el aumento de la presión en el interior del seno. O sea, una mucosa del seno inflamada, lo que va a hacer es, no va a poder eliminar la secreción. O sea, recuerde, toda inflamación genera secreción, ¿no es cierto?, dentro del interior del seno mismo. Y al no poder drenarse, porque todo está inflamado, inclusive el conducto del drenaje hacia el meato, pues ¿qué va a provocar? Que aumente la presión dentro del seno y el paciente lo que va a manifestar es, por supuesto, dolor. Por eso existe ese síntoma cardinal. El dolor ya sea frontal, si es una sinusitis frontal, o maxilar, si es una sinusitis maxilar. Aparte de ese signo, lo que usted comenta también, Pablo Manuel, la secreción purulenta es muy frecuente
e inclusive la halitosis es un elemento muy notorio en los pacientes con sinusitis. Es algo que frecuentemente lo podemos también observar. Y desde luego puede afectar por su contigüidad la órbita, ¿no es cierto? Hacer una inflamación periorbitaria que por supuesto preocupa porque uno diría, bueno, solo será una inflamación o habrá también una extensión a la zona periorbitaria dando inclusive una endoftalmitis o un verdadero a veces absceso retroocular. Por lo tanto, es muy importante el diagnóstico en estos casos. A veces, cuando sobre todo la etiología es bacteriana, genera bastante fiebre. Aquí vemos lo que comentábamos. Fíjense, este niño probablemente con una sinusitis maxilar, donde vemos el párpado totalmente dematizado, ¿no es cierto? Como si estuviera proyectado hacia adelante, expresándonos justamente, igual que este niño con una zona equimótica en la zona, expresando el compromiso básicamente de los senos. En el estudio radiológico, obviamente la clínica es muy importante, ¿no es cierto? Halitosis, dolor de cabeza en las sinusitis frontales, dolor maxilar, catarro, flujo nasal purulento, halitosis, precedido de síntomas de resfrío, dan la imagen, la sospecha, ¿no? De que realmente estamos ante una sinusitis. Pero evidentemente las radiografías son muy orientadoras para hablar de una sinusitis. Aquí vemos, por ejemplo, en este estudio, cómo los senos se ven muy claramente, ¿no es cierto? Se ven como manchas opacas, tanto en la zona frontal como también en la zona maxilar. Sin embargo, cuando vemos esta radiografía, ¿qué están pudiendo ver? Esta radiografía que está con la letra A. ¿Qué pueden ver? Son los senos maxilares. ¿Ya? ¿Y ve algo en ellos, Valeria? Igual están cubiertos con, bueno, están prácticamente radiopacos. Ya, fíjense que se ve una línea muy clara. Miren, aquí hay una raya. O sea, todo esto es el seno, ¿verdad? Todo esto es el seno maxilar. Sin embargo, se ve evidentemente velado en la parte inferior y hiperlúcido en la parte superior, con una línea de demarcación muy clara. O sea, vale decir, el seno es todo esto, y sin embargo aquí hay una raya. ¿Qué querrá decir esto? Que aquí hay un nivel hidroaéreo, o sea, hay aire y hay líquido, que significa que está con una abundante secreción purulenta el seno maxilar. O sea, observamos claramente cómo se ha comprometido. Ya en este estudio tomográfico observamos también que evidentemente aquí hay un velamiento completo de este seno izquierdo, ¿no es cierto? De este seno maxilar izquierdo, indicándonos una sinusitis marcada, ¿no es cierto? Y evidentemente vemos cómo puede llegar a comprometer hasta la órbita con el edema característico que vimos en estos momentos en nuestros pacientes. Por lo tanto, evidentemente el estudio radiológico tomográfico son de mucha ayuda. ¿Cuál es nuestra conducta terapéutica? Sabemos que nos vamos a fundamentar en la clínica, pero también debemos hacer algún estudio radiológico y lo confirmamos, pues diremos habrá que tratar. El tratamiento obviamente es muy dependiente si sospechamos de un cuadro viral, un cuadro alérgico, porque hemos dicho que también las alergias son un factor predisponente para la sinusitis, o realmente estamos ante un proceso infeccioso. Generalmente nuestra sospecha bacteriana infecciosa como para tratar es cuando el niño tiene evidentemente los síntomas característicos, dolor maxilar, vayamos a pensar en un niño pequeño de 1 año de vida, está muy irritable, molesto, ¿no es cierto? Tiene un poco de halitosis, flujo nasal verdoso, amarillento, pero además este paciente que ya sospechamos clínicamente nos muestra una imagen radiológica, está muy febril, y nos muestra una imagen radiológica de un velamiento completo o un nivel hidroaéreo en el seno maxilar. Entonces diremos, sí, este paciente tiene claramente una sinusitis y habrá que pensar en su tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? Como casi en todas las infecciones respiratorias altas, la amoxicilina es la primera elección para tratar a nuestros niños. La amoxicilina ya sabemos que la usamos a una dosis de 50 miligramos o 40 miligramos, perdón, por kilogramo de peso dosis y repetimos la misma dosis, o sea, vale decir 40 miligramos a las 12 horas. O sea, si expresamos en términos de días, sería 80 miligramos por kilogramo de peso día dividido entre 2. Ahora bien, la amoxicilina más ácido clavulánico recomendamos cuando el paciente ha hecho alguna manifestación de resistencia a la amoxicilina. Vale decir, el paciente
Fue tratado inicialmente por 48 horas con amoxicilina y no observamos ninguna mejoría clínica. El paciente manifiesta intenso dolor, está con cefalea, está con mucha fiebre, decaído, con mucha halitosis, malestar general. Entonces diremos, no, este es un germen resistente, habrá que utilizar un inhibidor de beta-lactamasa, como es la amoxicilina más el ácido clavulánico. Recordemos que la dosis es la misma, porque se dosifica en base a la amoxicilina, 40 miligramos por kilogramo de peso dosis. La cefuroxima, las cefalosporinas, en este caso de segunda generación o de tercera generación, como la cefodoxima o la cefixima, son también recomendables en la sinusitis. Recordemos que la cefuroxima se utiliza a una dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado en 3 administraciones, o sea, estoy hablando cada 8 horas. Mientras que la cefodoxima se utiliza a una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionada cada 12 horas. Estoy hablando de la cefodoxima, muy utilizada también como cefalosporina de tercera generación en las infecciones sinusales, a una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso día, entre 2, fraccionada cada 12 horas. La claritromicina siempre la reservamos para pacientes que presentan un cuadro alérgico a la penicilina y la usamos en una dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo, independientemente del tipo de tratamiento que estamos hablando, amoxicilina clavulánico, cefuroximas, cefodoxima o claritromicina, cuál es el tiempo total de tratamiento? Es recomendable en la sinusitis 10 días de antibioterapia. Se ha observado que un tiempo de duración más corto del tratamiento sinusal conlleva a una recaída muy frecuente. Por lo tanto, es importante recordar que el tratamiento es prolongado. Ahora bien, el uso de descongestivos o antihistamínicos también puede estar indicado en estos pacientes, habitualmente en niños mayores, porque hemos dicho que en menores de 2 años no recomendamos el uso de descongestivos, ¿no es cierto? Y el uso de corticoides tópicos o sistémicos, como por ejemplo la fluticasona o la mometasona o también la beclometasona, son recomendables en los cuadros de sinusitis. Ya los habíamos visto anteriormente en las rinitis alérgicas, ¿recuerdan? Pero también es recomendable su utilización en la sinusitis. ¿Cuál es el principio de su uso? Me dirán ustedes. El lograr desinflamar la mucosa del seno y sobre todo de la trompa para que permita de esa manera el drenaje de las secreciones sinusales. ¿De acuerdo? El uso sistémico de corticoides es más discutible, es muy poco frecuentemente utilizado y se los reserva para pacientes muy críticamente enfermos. Y lo que utilizamos es la prednisona, una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso día, fraccionado en 2 administraciones. Aquellas medidas que habíamos comentado también en el paciente con una rinitis alérgica o un resfrío común, de lavado nasal con solución fisiológica, cualquiera de sus productos, ya sea instilado en gotas, en jeringa o en spray, es recomendable en el paciente por el mismo objetivo, facilita el drenaje de las secreciones y descomprime el seno comprometido. ¿De acuerdo? El diagnóstico diferencial, por supuesto, se relaciona mucho con todas las afecciones de la vía aérea alta. Puede, por ejemplo, hacerse el diagnóstico diferencial con una faringoamigdalitis. ¿Cuál sería el criterio en un paciente diferencial entre una amigdalitis y una sinusitis? ¿Cómo la diferenciaría? ¿Alguien tiene alguna idea? Por ejemplo, Alejandro Sainz tiene una idea de cómo hacer el diagnóstico diferencial. Alejandro. Entre una amigdalitis y una sinusitis. Sería por la clínica que presenta tanto una sinusitis como una amigdalitis. Podría ser una amigdalitis bacteriana, Alejandro, para que vayamos repasando nuestro tema. ¿Cómo sería la clínica en una amigdalitis? Estamos hablando de bacteriana. ¿Cómo sería? Bueno, podría ser
infecciones por Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenzae. Y el diagnóstico diferencial, ¿cómo lo haría? Por ejemplo, en una amigdalitis, lo dominante es la fiebre, ¿no es cierto? El paciente está muy febril. Aquí también existe fiebre muy importante. Ahora, en la amigdalitis es llamativo, por ejemplo, las adenomegalias, muy frecuentes. Es más, usted hace un diagnóstico de una amigdalitis bacteriana, no solo por la característica amigdalar, que la veremos enseguida, sino por las adenomegalias, ya sea subángulo maxilares o cervicales, ¿no es cierto? Pero en la adenoiditis, o mejor dicho, en la sinusitis, no se describen hipertrofias ganglionares, son muy infrecuentes. Entonces, es un criterio diferencial. Otro elemento importante es la imagen amigdalar. La imagen amigdalar, generalmente en un origen bacteriano, le manifiesta con secreción, con exudado purulento amigdalar. Esas amígdalas blancas, purulentas, ¿no es cierto? Mientras que en la sinusitis puede haber congestión faríngea, de algún lugar viene la infección, pero es infrecuente encontrar exudado purulento. Y más bien este tipo de pacientes lo que presentan es una inflamación significativa en la mucosa nasal propia de la irritación de los cornetes, ¿no? Que impiden el drenaje del seno. Además, el dolor facial. En una faringoamigdalitis el dolor es amigdalar, o sea, el niño le duele al deglutir, le duele al tragar, mientras que en una sinusitis el dolor es en la cara. El paciente manifiesta dolor en la frente, en las mejillas, ¿no es cierto?, debido a esta característica. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial con esta entidad es muy claro. ¿Cómo diferenciaríamos este cuadro con una rinitis alérgica? A ver, ¿alguien me podría dar la respuesta? Laura Beatriz Salinas, ¿está presente, Laura? Sí, está presente. Aquí la he llamado. Sí, doctor. Laura, a ver, coménteme, ¿cómo diferenciaría entre una rinitis y una sinusitis? ¿Cómo sería la rinitis? En la rinitis alérgica va a haber lo que es, sí va a pasar la secreción que se forma al producirse la alergia, mientras que en la sinusitis se produce, pero queda ahí, no va a haber la secreción externa. Bueno, en realidad en la sinusitis hay bastante secreción, o sea, comentábamos hace un momento que toda la mucosa inflamada drena bastante secreción. El niño tiene una secreción purulenta, inclusive verdosa nasal, ¿no? Es muy común. En la rinitis, ahí está la diferencia, no es una secreción verdosa, es una secreción hialina, transparente, clara. ¿Se dan cuenta? En la rinitis, por ejemplo, recordará usted que lo que daba mucho eran síntomas de picor nasal. O sea, el niño está todo el tiempo hurgándose la nariz y los ojos eritematosos, rojos, se va refregando los ojitos el bebé y estornuda con gran frecuencia. En este niño no hay ojos rojos, no hay estornudos frecuentes, no hay picor nasal. Lo que tiene es dolor facial y halitosis. Por lo tanto, se plantea claramente un diagnóstico diferencial entre uno y otro. Estos pacientes sinusíticos tienen fiebre habitualmente alta y el paciente rinítico alérgico no tiene nada de fiebre. Puede ser una rinitis infecciosa bacteriana que sí se parezca mucho más, pero en el caso de una rinitis alérgica, el diagnóstico diferencial parece ser más claro. ¿Cómo diferenciarlo? Por ejemplo, Pablo Manuel Quevedo, con una laringitis. ¿Cómo diferenciaría la sinusitis de una laringitis? Vamos a poder observar lo que es hiperemia a nivel de faringe, laringe. El paciente igual puede presentar algún tipo de dificultad en hablar, puede estar con... disfónico. Disfónico, exacto. ¿Qué más? ¿Cuál es el signo característico, recuerde, de la laringitis? Que lo hemos visto también, se acuerda, en las neumonías graves de la YEPI, el continuo del curso de la vida. ¿Se acuerda cuál era? De las neumonías graves. ¿El qué era? El estridor, doctor. Ese es patognomónico de una laringitis, es una característica que obviamente el paciente con sinusitis no tiene.
Además, el paciente laringítico es un niño con una tos de tipo grupal, perruna, una tos ronca, ¿no es cierto? Y el paciente con una sinusitis no tiene esa característica. Ahí el diagnóstico parece ser claro, ¿no? Recordemos siempre, la laringitis es un cuadro muy dramático, no tan prolongado como este paciente. Este niño ha tenido resfrío durante 10 días y luego ya se ha complicado, está durando más. Entonces, no, esto no es una laringitis, ¿no? Está muy distanciado de aquello. Valeria, ¿cómo diferenciaría este cuadro de una otitis media aguda? Valeria Peñafiel. Buenas tardes, doctor. Lo diferenciaría con la clínica que va a presentar a nivel regional, es decir, que por ejemplo en las otitis no vamos a tener un dolor facial. Más que todo puede ser una cefalea o un dolor localizado a nivel de lo que es el oído. Y bueno, posteriormente a la inspección vamos a constatar de lo que es las membranas timpánicas al hacer lo que es la otoscopía. Entonces ahí vamos a ver si estas están abombadas o no. En el caso de que no y podamos ver lo que son las sinusitis, vamos a realizar lo que son ya los exámenes radiológicos. Ya, muy bien. Y clínicamente una sinusitis, si bien no da lo que usted me comenta en la otitis, ¿qué le dará una sinusitis como síntomas clínicos? Dolor facial, me decía. ¿Qué más? Sí, dolor facial, igual puede haber lo que son secreciones purulentas a nivel de lo que es la nariz, porque en el caso de la otitis sería a nivel del oído. Y también puede existir lo que es fiebre alta, pero eso sí ya sería controversial porque igual existen las otitis. Y halitosis, ¿no? No se olviden. Sí, halitosis. Un aliento fuerte, ¿no? Indicando de que hay ahí un compromiso probablemente de retención de secreciones. Perfecto, así plantearíamos el diagnóstico diferencial. Y con un resfrío común, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico diferencial, Jessica, Yucra? Jessica está presente. Sí, doctor. Jessica, sí. ¿Cómo lo haría? El resfrío común presenta tos, estornudos, fiebre baja y el otro no presenta fiebre baja, sino presenta fiebre alta, dolor facial y también presenta ¿Y su secreción duración? purulenta ¿Y y la duración? halitosis. ¿Y la duración, Jessica? ¿Cómo será? ¿Un resfrío cuánto dura? Menos de... De 10 días, ¿no ve? Sí. Y la sinusitis más prolongada. O sea, dura 10, 12, 15 días. Es como si se fuera prolongando el resfrío, complicándose con fiebre, con halitosis, con dolor facial, etc. Les recuerden, es muy importante tomar en cuenta todos estos signos. Gracias por su intervención, chicos. Ahora, ¿qué hacer? Ya sabemos este tratamiento. Tenemos un niño que tiene a la consulta, espérenme, aquí me ha anotado el pequeño, tiene 25 kilos y está con una talla de 1,22. El paciente tiene 7 años de edad y hemos hecho un estudio radiológico por clínica en el niño y está con un nivel hidroaéreo sinusal maxilar bilateral. O sea, es una sinusitis irrefutable. Además, hemos percutido, que es otro elemento importante, y hemos notado una matidez significativa en el seno. O sea, a decir, se percute y hemos notado que hay una matidez. Entonces, sabemos que estamos ante una sinusitis. ¿Cuál sería nuestro tratamiento recomendado? ¿Qué haríamos con este paciente, Ivanet Yankee? Le decía, utilicemos alguno de estos antibióticos, el que usted desee utilizar. ¿Ivanet no está? Doctor. ¿Cómo está Ivanet? ¿Qué tratamiento, sí. qué le da a este paciente? No se olviden del peso de nuestro paciente, es de 25 kilos. Le podríamos dar ácido clavulámico. ¿Y ahí cuánto le va a dar? De acuerdo con usted. Acuérdese, tal vez primera opción, amoxicilina pura, pero de acuerdo, digamos, ha fracasado su esquema y ahora decide amoxicilina más ácido clavulámico. ¿Cuánto le va a dar? ¿Cuánto le daría? Adelante, Ivanet. Un ratito, doctor, voy a calcular. Muy bien.
Y recuerden todos, el consultorio pediátrico es como está ahorita Ivanet, siempre hay ruidos, siempre hay sonidos y tenemos que acostumbrarnos a hablar así con las mamás porque es lo más habitual. O sea, los bebés están jugando mientras nosotros estamos atendiendo a la mamá o la mamá compartiendo con nosotros, que es lo habitual. Váyanse acostumbrando, chicos. Y bueno, en el hospital sus visitas igual médicas van a ser con muchos sonidos de los bebés. ¿Ya lo tiene Ivanet? A ver, vamos a colaborarle en Ivanet. ¿Alguien más que me pueda decir cuánto sería? ¿Alguien más? Doctor, ¿solo de la amoxicilina? O sea, Sí, es que ha elegido Ivanet la amoxicilina más el ácido clavulánico, que es factible. Seguramente fracasó el tratamiento con amoxicilina y tuvo que cambiar a la amoxicilina más ácido clavulánico. Tiene la concentración de 1000 miligramos usted, o sea, tiene una amoxicilina 5 ml igual a 1000 miligramos. ¿Existe? Me dirá, sí, existen amoxicilinas más ácido clavulánico de 1000 miligramos en jarabe. Hay de 800 también. entonces Pero digamos, pondría es el de 1000. 2.5 cada 12 horas. Ya, correcto, es el tratamiento adecuado. Descríbalo, por favor, Valeria, ¿cómo ha hecho? Ya, la dosis, bueno, como pesa 25, lo multiplico por 40, que es la dosis habitual. Ya. Esa nos da los 1000 miligramos y como existe 1000 miligramos en 5 ml, entonces dividido entre 2 sería 2.5 cada 12 horas. De acuerdo, ese es el sistema para calcular la amoxicilina y el ácido clavulánico también. Recuerden que la dosificación es con la amoxicilina. ¿De acuerdo? Bien, comprendido de esa manera, ¿qué les llama la atención de este paciente? Aquí dice facies adenoidea. ¿Qué les llama la atención? Obviamente no podemos ver sus ojitos, pero ¿qué me dicen de esta imagen? La presentación de la arcada dental, ¿Qué tiene la arcada dental? que está sobresaliente. Ya, o sea, vale decir, tiene un prognatismo, ¿no? Fíjense el maxilar en la radiografía lateral, la mordida está invertida. O sea, vale decir, los dientes de la arcada inferior están por delante de los de la arcada superior. La mordida está así. No va así. En toda persona va así, ¿no es cierto? En él está así. O sea, la arcada superior está detrás y la inferior hacia adelante. Es una mordida invertida, de tal manera que todo este maxilar se observa proyectado hacia adelante. ¿Qué les llama la atención en el maxilar superior? La diastasis que hay entre los dientes. Ya se nota un poquito de diastasis, pero ¿qué más hay? ¿Qué más observa? Hipoplasia del maxilar superior. Ya como si estuviera más pequeño, da esa impresión, pero no es que esté pequeño, sino está ¿qué? Sol Mariana, ¿qué está? Está más redondeado. O sea, vale decir, fíjense, esto está como levantado, como así estuviera su maxilar. ¿Y por qué? Por un paladar ojival. Fíjense el paladar. Así se llama, ojival. Es como si estuviera hundido hacia arriba. Ahí detrás de este paladar, ¿qué hay? Detrás del paladar, ¿qué hay? La zona nasofaringea. Por lo tanto, este mismo paladar, esta facies, le está dando la característica de una obstrucción más significativa en el área nasofaringea. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la manifestación, la facies que presenta un paciente con una hipertrofia adenoidea y desde luego también amigdalar. Los adenoides, fíjense, están situados en la zona retronasal. ¿Qué son estas formaciones que estamos viendo aquí? ¿Qué se llama esto? Los cornetes. Cornetes, correcto. Y detrás de los cornetes hay una formación aquí, glandular, que tiene un carácter cóncavo, chicos. O sea, no es convexo, es cóncavo. ¿Lo ven? ¿Ven ustedes su concavidad? Que se llama adenoide. ¿Qué es lo que hace el niño? Inhala, ¿no es cierto? Entra el aire, pasa por los cornetes, se calienta, se humedece
y llega aquí justo hacia el adenoide. Y el adenoide limpia totalmente el aire, elimina, es capaz este producto, este elemento, de producir elementos de inmunidad innata y además específica, linfocito T y linfocito B dependiente. O sea, un sistema inmunitario altamente eficiente, parte de, por supuesto, el anillo linfático de Waldeyer, que le va a proteger enormemente al paciente, con un carácter cóncavo inicial, ¿no es cierto? Pero, lamentablemente, por supuesto, con la edad, da tendencia a crecer. Y usted mira, ¿y hasta cuándo crece? Crece hasta los 12 a 13 años. Imagínense ustedes, 12 a 13 años. Va creciendo y creciendo y creciendo. Y evidentemente, de crecer tanto, que ya se hace enormemente obstructivo, ¿no es cierto? A los 12, 13 años empieza a involucionar. O sea, ha crecido hasta los 13 y a partir de los 13 se va volviendo chiquito, atrófico, hasta prácticamente ya no notarse. Porque ya no son los ganglios los que, en este caso las amígdalas o los adenoides, que toman un papel importante en la inmunidad, sino que ya también empiezan a entrar en juego, ¿quiénes? Si ya no nos defienden mucho nuestros ganglios a los jóvenes y a los adultos, ¿quiénes nos defienden? Los huesos a nivel medular, ¿no es cierto? Son los que más producen la inmunidad. Por lo tanto, evidentemente, estos sistemas que en los niños son muy hipertrofiados, obviamente involucionan para dar lugar a la inmunidad mucho más específica y eficiente, como es la inmunidad medular. Aquí vemos en esta radiografía cómo se ha crecido el adenoide. No sé si ustedes alcanzan a ver. Este es el adenoide. Fíjense, hemos dicho que es cóncavo, ¿no ve? Esto debería estar así. Y resulta que está convexo, es una bola. Ya prácticamente ustedes observan que no puede entrar el aire. Mira, doctor, este niño tiene una hipertrofia grado 3, se clasifica del 1 al 3. Es una hipertrofia grado 3. Probablemente su única alternativa en el paciente, si no mejora ante el tratamiento médico, será quirúrgico, ¿no? La extirpación de esta su adenoide. ¿Cómo creen que se va a manifestar este cuadro clínico? ¿Cómo se dará en una hipertrofia adenoidea? Porque el niño no va a poder respirar, o sea, va a tener como obstrucción y por eso es que va a crecer el paladar, va a adoptar una forma en la que prácticamente se pueda ingresar el aire. Sí, o sea, no respira por la nariz, totalmente tapada. Ustedes les van a ver como este paciente respirando todo el tiempo con la boca abierta, no tiene alternativa. No puede respirar, no entra el aire, por lo tanto tiene que respirar con la boca abierta. Y al llegar la noche, ¿qué hace? Ronca, ronca. Probablemente usted me dirá, doctor, hay compañeros y compañeras aquí que roncan, ¿verdad? Algunos de ustedes seguro que les han dicho ronca, se levanta la mamá en la noche y les despierta y che, estás roncando mucho. Una persona adulta puede roncar. ¿Por qué puede roncar una persona adulta? ¿Por hipertrofia del adenoide? No hemos dicho que más bien se va a atrofiar. ¿Por qué puede roncar? ¿Por mala limpieza? No. ¿La posición en la que duerme? Ya, pero entonces todos roncaríamos en cierta posición. No, ¿verdad? En realidad se debe a la laxitud del paladar blando. O sea, vale decir, el niño o el adulto está echado y el paladar blando se relaja y cae en la zona nasofaringea. O sea, este paladar se cae hacia aquí. Y al caerse, al entrar el aire por la nariz, empieza a temblar el paladar, así empieza a temblar y va sonando todo el tiempo, claro, por estar roncando. Por eso es que actualmente en la cirugía palatina, o sea, en el ronquido del adulto, se extrae el paladar, se lo corta, se le hace un cambio anatómico en el paladar. Se le forma una nueva úvula cortando el velo del paladar. De tal manera que la persona pierde al día siguiente de la cirugía, está sin ningún ronquido, ¿verdad? Entonces es una cirugía láser para el ronquido eficiente. Pero evidentemente en el niño eso no ayudaría en nada, porque lo obstructivo está detrás del paladar, o sea, en la zona nasofaringea, y como está tan grande, no le permite respirar. O sea, el ronquido es un elemento clave en el diagnóstico del paciente adenoideo, con hipertrofia adenoidea. Recuerden este mensaje para cuando ustedes tengan sus hijos o sus pacientes. Niño que ronca es que tiene un problema obstructivo nasal. No es normal que un niño ronque.
El adulto es muy común que ronque, es simplemente un problema de laxitud palatina, pero obviamente puede haber otros problemas también, pero lo más común es la laxitud palatina, pero en el niño es necesariamente patológico, ¿no es cierto? Indica de que hay un proceso obstructivo, tal vez cornetes, tal vez amígdalas, tal vez adenoides, pero lo más común los adenoides. Otra manifestación clínica muy frecuente es la apnea del sueño. La mamá viene, doctor, estoy alarmadísima. ¿Por qué, doctor? Está dormido, doctor, y se despierta como con falta de aire. Se está dormido, con la boca abierta y de repente se despierta así, asustado, porque algo le ha impedido respirar. O sea, él trató de respirar, no entraba el aire. Entonces, su subconsciente lo despierta, inhala y tranquilo, se queda, llora un ratito el niño y otra vez se duerme, ¿no? Para volver nuevamente a tener su apnea del sueño, que es una característica de la hipertrofia adenoidea. Esta imagen radiológica es una imagen radiológica de cabo rinofaringio, o se llama también lateral de cuello, si no lo recuerdan al pedirle, cabo rinofaringio o lateral de cuello. La rinoscopía, por supuesto, define también el diagnóstico porque está haciendo una visualización directa del adenoide. Necesariamente quirúrgico, no necesariamente aquí la cirugía, alguna vez probablemente, no seguro van a entrar cuando estén en internado a ver las cirugías de adenoide, porque una de las causas de cirugía más frecuente se aborda por vía oral y se visualiza la extracción por vía nasal. O sea, el cirujano, el otorrinolaringólogo, va por cureta sacando, destrozando la adenoide, fíjense, lo va sacando a pedazos y va viendo su trabajo con espéculos a nivel nasal. Va viendo cómo va haciendo el procedimiento, ¿de acuerdo? Lamentablemente es recidiva, porque es un lugar de tan difícil abordaje quirúrgico que habitualmente dejan residuos y estos residuos vuelven a crecer y el paciente vuelve a tener un tamaño igual que el anterior del adenoide. El tratamiento médico se centra en el uso de antiinflamatorios nasales. Por ejemplo, la fluticasona o la mometasona es muy frecuente de utilizar en nuestros pacientes, como también a veces el uso de corticoides orales, inclusive para lograr disminuir. Se ha encontrado también buen beneficio con el uso de los antileucotriénicos, o sea, vale decir, los montelukast o el ketotifeno, que también tienen efecto antileucotriénico y que ayuda a disminuir la inflamación y la hipertrofia del adenoide. Y si no responde, pues grado 3, ya saben, es el tratamiento quirúrgico. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor, si tienen alguna duda. Bien, espero que haya quedado claro. Sí, dígame, Valeria. En caso de que, por ejemplo, exista la extracción quirúrgica y haya quedado algún resto y vuelva a crecer, ¿se puede volver a plantear la opción quirúrgica o es medicamentosa? Y a veces se plantea la opción, solo que generalmente cuando vemos que está porque no crece y no aparece en zona 3, sino va creciendo, ¿no? Empieza a aparecer zona 1, luego zona 2, luego zona 3, entonces empezamos precozmente el tratamiento médico. Usted, mira, doctor, ¿le ha dado resultados el tratamiento médico? Sí, sí, el uso de la fluticasona más los antileucotriénicos, en lo personal me ha dado muy buen resultado y he logrado evitar en los niños pequeños la necesidad quirúrgica, en un gran porcentaje de ellos. Por lo tanto, yo diría que es un tratamiento muy recomendado y muy prometedor, además, con muy buenas respuestas terapéuticas en el paciente y evitar así la cirugía. Gracias, doctor. De nada. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos volveremos a ver el día el día viernes con un tema totalmente diferente, que es la infección respiratoria baja, y vamos a empezar a hablar de un tema muy importante, que es la bronquiolitis. Recuerde, bronquiolitis, este tema se los voy a subir hoy día para que lo tengan también, y la bronquiolitis para el día viernes. Que les vaya muy bien, que tengan una linda tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Que vaya bien.